Bueno, momento de analizar lo popérrimo de la Le Roja. Una pena lo que pasó en la Copa América. Lo que lo veíamos venir en los amistosos no salían las cosas. Veíamos los caprichos de Garnero. Yo no entendí por qué en el partido luego jugó Ernesto Caballero. Y también Almirón porque sigue teniendo oportunidades. Tres procesos eliminatorios ya tiene ya el tipo encima. ¿Qué va a demostrar más? Nunca convenció a la selección. Y Ernesto Jiménez limitadísimo. Capaz te puede recuperar balones. Pero a la hora de tratar de pasar el balón parece un jugador que está iniciando a jugar el fútbol. No sabe pasar un balón. Y... ¿qué te puedo decir? Errores defensivos. En el primer partido fueron goles de cabeza. En la única que fue sobrepasado Velázquez fue centro de James Rodríguez, gol del jugador Muñoz de Colombia en el primer gol. En el segundo fue otro tiro libre que es sobrepasado la marca Aldrete fue gol. El segundo de Lerman de Colombia. Después fue una reacción mínima de Paraguay con gol de Enciso. Luego un centro de Sosa y una asociación de toques que comenzó con Bobadilla, pasó para Enciso, Enciso para Arce, Arce para Ramón Sosa y Ramón Sosa tiró el centro, segundo palo. Y allí se estrenó, ya definiendo ya en el segundo palo, Julio Enciso en la selección paraguaya. Que creo que fue uno de los puntos altos de la selección en este despelote futbolístico. Una vergüenza Paraguay. Contra Brasil lo que único que mostró Paraguay fue que tuvo una posesión inerte. Pasaba por el medio para atrás. Del medio para atrás. ¿A quién puta le interesa tocar así y no avanzar? El fútbol se define con goles. No quién tiene posesión. Si ese es el tema de la posesión, ganaba un mundial. La España de los Enrique en 2022 iba a ganar el mundial porque se va tocando toquecito, 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 toquecito. Y no hacía daño, no hacía daño. ¿Por qué le eliminó Marruecos? Porque le aguantó, porque la selección española no sabía filtrar balones y terminó ganando en penales. Pero bueno, eso fue lo que demostró Paraguay, al menos Brasil cuando eso no llegaba, pero después cuando llegó la primera por la banda derecha de Gustavo Velázquez, que fue también la única vez que fue sobrepasado por Vinicius Junior. Hubo una sucesión de toque entre Paquetá, Vinicius, entre otros jugadores que tienen buen pie. Valbuena no lo siga a Vinicius antes de recibir el balón. Y Vinicius ya claramente cuando ya le sobrepasó intentó seguirlo a Valbuena, pero ya era tarde. Y con la calidad de Vinicius dejó en evidencia tanto a Valbuena como a Morínigo que debutaba, o sea, era su segundo partido en el seleccionado paraguayo. Y define de manera extraordinaria. Después del segundo gol, sucesión de rebotes. Valbuena no la puede sacar. Mourinho la desvía hacia un costado, pero va por el cuarto de Espinosa que no la puede sacar y termina siendo el segundo de Brasil. Y el tercero, una vergüenza. Parecía un gol que le hacían a un equipo de las categorías menores de escuela de fútbol. No puede ser que eso que pase. Alderete, no sé qué te pasó allí. Era uno de mis centrales que me da confianza por ese momento. No sé por qué no sacaste de zurda en el momento que tuviste oportunidad. O al menos tirar la larga y pasarla ya. Espinosa está abierto para el pase. Espera tanto para sacarla que se fue a tu pierna menos hábil después por la derecha y ya no alcanzaste. Y la mandaste rebotar por Vinicius y fue el tercero de Brasil. Después vino una reacción mínima con un golazo de otro partido de Omar Alderete para tratar de paliar su horror en el tercer gol. En el tercer gol Paraguay está eliminando la Copa América. Y después una ocasión de Enciso que dispara desde lejos y es tapado por Alisson. Un cabezazo de Valbuena. Y después ya vino el penal. En este caso creo que fue por mano de Villasanti. Y bueno, ahí vino el cuarto y terminó el partido. O sea, ya estaba terminado el partido, pero ahí se sentenció toda posibilidad posible de intento de remontada de Paraguay. Hay que recordar que hubo un penal por mano de Cubas antes del gol de Vinicius que Paquetá lo terminó tirando afuera. Porque Mourinho se tiró horrible. Mourinho tuvo un partido para el olvido ante Brasil. Tuvo una tapada, pero después muchos errores. Pero yo no lo culpo tanto a él. El culpable principal es Daniel Garnero. ¿Por qué no lo hizo debutar ya ante
Panamá. Así tenía más confianza. Ya tenía ya 2 partidos encima. Y hasta podía haber tenido un mejor partido ante Brasil. Pero bueno, salvo algunos minutos de buen fútbol que eran más por reacción y espíritu de combate que un intento de juego de Paraguay y una inventiva de repente de Enciso que estaba conduciendo el equipo. Yo no entiendo por qué al Caco Romero Amarra no lo pone de titular y tanto insiste con Almirón. ¿Qué carajo hizo Almirón en la selección? Dígame un poco qué carajo hace. A mí no me interesa una puta cagada que Almirón juegue bien en Newcastle, pero la puta selección no hace nada. Es lo mismo que hacía Gómez con Palmeiras. Era campeón de Libertadores, Recopa, ganar Brasileirão, Copa de Brasil. Pero a mí lo que me interesa que gana su equipo si es que en la selección no rinde. No rinde. No es jugador de selección. Y aparte lo que comentó Chipi Vera en su análisis, me pone nervioso. Soy capaz de darle una patada en su cara por lo que hizo. ¿Cómo va a estar bromeando con tu compañero luego de perder ante Brasil? Que era en ese momento, creo que Villasante el que dijo que le hizo la entrevista. Y él agarra y le hace una broma. Vos estás perdiendo con tu selección, siendo eliminada en la Copa América. O no sentí la camiseta, no sentí la bandera, ese rojo, blanco y azul que flamea gracias a los héroes que han estado defendiendo la patria, tanto en la guerra de Triple Alianza ante Brasil, Argentina, Uruguay, y en la misma guerra del Chaco ante Bolivia. Los mismos próceres que consiguieron esa bandera luego de la independencia ante la corona española, que eran Doctor Francia, Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Fulgencio Yegros y otros más que están, Fernando La Mora. ¿O no sienten ese sentido de pertenencia por la selección paraguaya, por el escudo, por las banderas y por los colores? O por su tierra, por sus familiares. Ustedes no están jugando porque están ahí de onda. Ustedes nacieron en un país rico y que es uno de los países que tiene más participación en Copa del Mundo. Por detrás de Brasil, claramente, Argentina, Uruguay y Chile por un mundial, porque ellos tienen un mundial organizado. Porque si es que no tienen un mundial organizado, íbamos a tener 8 mundiales disputados, tanto Brasil, o sea, Chile como Paraguay. Pero a ustedes le calienta un sorete Paraguay. Y es una pena. Voy a dar nombres de quienes nos deben seguir en la selección, carajo. Estoy cagado, podrido de ustedes que son una basura en la selección. Gustavo Gómez no debe volver a la selección. Es un jugador que nunca fue un capitán positivo. Nunca le gritó a su compañero, nunca le alentó a su compañero en los momentos críticos. Otro jugador que no debe ser más convocado porque no está capacitado para la selección paraguaya, Ernesto Caballero. Matías Rojas, tremendo pecho frío con la selección. A mí no me interesa que juegue bien en Racing, o como jugó en Corinthians en algún momento, o Inter Miami, pero la selección no rinde. Que se quede en su casa nomás. Que se quede ahí en Miami a disfrutar en la playa si quiere. Lo mismo Almirón. A mí, ¿qué me interesa? Que rindan en Newcastle. Ahora mismo no rinden ahora como antes. Pero no rendí la selección. Se te dio ya 2-3 procesos eliminatorios. Son uno de los fracasados que fundió a la selección, porque son la generación del fracaso. Y ahí también estaba Valbuena. Pues Valbuena no está respondiendo. Está respondiendo Valbuena ahora. ¿Por qué? Porque no está con el muerto de Gustavo Gómez, que no sé por qué puta siempre juega. Y Néstor Jiménez no puede ser convocado, señores. Qué limitado este jugador. No tiene marca, no tiene salida. Se equivoca siempre en los pases. Chiquitito es. Y en Libertad nunca convenció. Justamente recordando que uno estaba en Tacuarí cuando termina tiene un gol en contra ante Olimpia. Y hace falta estúpida en Libertad. Estoy cansado del amiguismo aquí, señores. Hoy mismo Guerrero no debe continuar. Y aparte de más rabia, porque el técnico que puede estar más capacitado está en la sub-23 tratando de hacer un milagro por la culpa de lo deplorable de nuestros dirigentes. Y también no me olvido vos, Justo Villar. Vos fuiste mundialista, pero como director
deportivo, no sé cómo le llaman ahí en la selección, no hace absolutamente nada. Y capaz te fuiste a hablarle a los jugadores después en el medio tiempo ante Brasil, pero ya era tarde. ¿Por qué no lo hiciste antes? O ustedes no sienten la selección. Nosotros nos damos cuenta de cada cagada que hacía el técnico. Pero el principal problema es la cabeza. Robert Harrison, por favor, deja ya la Asociación Paraguaya de Fútbol. Con tu presidencia pasaron técnicos como Chiqui Arce, que hacía 2 equipos, no sé por qué puta hacía 2 equipos. Estaba, y de distante ganábamos, hacía un buen equipo, pero para jugar local cambiar de equipo, no entiendo. Siempre ese técnico fue un experimentador y nunca me gustó por eso Chiqui Arce. Por más que gane varios títulos locales, a mí que me interesa títulos locales, a mí me interesa la selección, a mí me interesa a nivel internacional. Fácil es ganar títulos con Cerro, Olimpia y demás. Y nuestro fútbol estaba mediocre. Porque Libertad no es gran cosa, pero gana los títulos. Hay que hablar de las cosas como son. No puede ser que equipos como Meliano, Tacuarí, no tengan cancha y estén en primera división. Ameliano sí está haciendo una cancha en Villeta que va a estrenar, según escuché, del presidente Héctor Melgarejo de Ameliano, en Villeta. Pero y Tacuarí no hace absolutamente nada. Y está gerenciado supuestamente. Y a partir del 25, obligatoriamente debe tener una cancha en condiciones. Creo que debe descender por más que tenga un mejor promedio Tacuarí si es que al final se salva. Porque no está trabajando absolutamente nada en su estadio. Y aparte las dimensiones del estadio de Tacuarí en Barrio Jara no son las adecuadas a la edición profesional. Y hay que aumentar la cantidad de equipos. Al menos 2 más, 14. O hacer un torneo un poco más largo. Yo creo que a 3 ruedas ya va a servir. Porque sobrecargamos al pedo de nuestros jugadores. 44 fechas, ¿para qué? No hay un avance en lo internacional. Y prefiero que se utilice netamente el tiempo en el año y el descanso para los jugadores, para que así no lleguen extenuados para jugar torneos internacionales. Con 3 ruedas y ganan 33 partidos ya es suficiente. Y aparte no toman en cuenta la parte psicológica. Yo no sé cuántos psicólogos deportivos hay ahí, pero un factor importante de este fracaso de la selección es la parte psicológica, la falta de confianza. No sé por qué no hacen terapia a los jugadores. Los hinchas en un momento tratamos de volver a creer, pero no se puede. Pero ahora ya decir la parte de los periodistas, estamos tristes por ver a la selección así. Yo crecí viendo a la selección clasificando al mundial. 2006 lo vi sin recordar tanto, pero me acuerdo aquel gol en contra de Gamarra, me acuerdo cuando jugamos contra Suecia, me acuerdo cuando jugamos contra Trinidad y Tobago. Después del mundial 2010, que fue para mí el mundial predilecto, en donde por cuestión de la vida y por algunas cosas que no se cobraron, terminaron siendo eliminados de España, pero haciendo un partido digno. Porque se debía repetir el penal Tacuara por invasión de Carles Puyol y Gerard Piqué. Nadie dice nada de eso. Después, claramente se debía repetir el penal de Xabi Alonso por el tema de que Villar hizo otro penal a Villa. Pero nadie habla que en ese momento la regla decía que ante un intento de participación no se cobraba nada, solo si tocaba el balón un delantero. Y me refiero a la jugada de que intenta peinar Tacuara Cardoso, que no toca el balón y termina anotando el gol que le prometió a Edo Valdés, a su mamá, cuando era joven, cuando era chico. No había VAR, sí, pero no lo vio en línea. El árbitro no sé qué vio. O España debía pasar en ese partido. Volviendo a la actualidad. No puede ser que han pasado varios técnicos y no juguemos a nada. Cada vez vamos por atrás en vez de avanzar. Y creo que herramientas tenemos. Y no sé qué futuro tengamos. Espero que Daniel Garnero salga y le den... Al único técnico está capacitado, Carlos Jara Zaguer. Pero conociéndole a este inútil de Robert Harrison, no van a ponerlo como DT de la selección paraguaya mayores.
Porque es el único que puede levantar a esta selección. Después otro que tiene carácter para esto creo que puede ser Sarabia, conociéndole. Él tiene un carácter muy importante. Y sabe lo que juega, te juega al contragolpe. Pero Paraguay puede jugar tranquilamente con estos jugadores que tiene ahora en la selección. ¿Es eso? O andar defendiéndose siempre y no atacar. Porque eso es lo que hacemos en la actualidad. Defendemos y no atacamos. Y cuando atacamos no sabemos qué hacer con la pelota. No podemos dar un pase a 1 metro. Y estoy cansado de ver tantas decepciones. Solo fuimos mejores en la Copa América que Jamaica y Bolivia. Después hasta Perú nos superó en diferencia de gol. Teníamos 0 puntos. Es una vergüenza todo esto que pasa. Porque es el tema dirigencial, el chonguismo que ha matado a nuestra selección. Y está más que verificado. Hubo una investigación en donde Robert Harrison estuvo supuestamente implicado en alguna transferencia de Adam Varey y de otros jugadores. Podemos decir el señor Valdés, que creo que estaba en Sudamérica, o estuvo en Sudamérica antes y fue después a México, entre otras ocasiones. Y es momento de hablar de los números. Y voy a mencionar, ya que la fuente es el señor Guachire, un análisis comparativo de los gastos que ha hecho la Asociación Paraguaya de Fútbol, tanto de clubes como de selecciones, que es periodista de investigación Alfredo Guachire. Y hay que mencionar esto, porque esto es increíble. Gastos de la APF en 2023. A nivel de selección absoluta, es decir, mayores, fútbol masculino, entre amistosos, Copa América, eliminatorias y dirección de selección, en donde está el señor Villar, que está al pedísimo. Inversión: 36.847.274.700 guaraníes, para un porcentaje de un 10,3%. Selecciones formativas de la sub-15 a sub-23: 6.843.327.316 guaraníes, para 1,9% de inversión. Punto número 3. Selección de futsal, participación en 8 torneos, masculinos y femeninos: 5.457.606.477 guaraníes, para 1,5% de inversión. Aquí será fútbol femenino. Voy a traer a futsal. Participación en torneos masculinos y femeninos: 3.466.262.635 guaraníes, para 1% de inversión, 1% de inversión. El otro es 1,5%, el de fútbol femenino. Voy a pasar a la selección de fútbol de playa. Participación en 6 torneos: 1.508.476.004 guaraníes, para un 0,4% de inversión. Egresos por torneos de división profesional intermedia, división B y C, otros: 17.813.172.322, para un 5% de inversión. Otros torneos: Libertadores, tanto masculino, femenino, Sudamericana y Libertadores de fútbol playa y otros: 11.672.330.403 guaraníes, para un 3,3% de porcentaje. Torneo de Copa Paraguay, la inversión: 4.470.390.108 guaraníes, para 1,3% de inversión. Aportes a clubes de división personal, es decir, primera división: 132.562.679.173 guaraníes, para un 37,1% de inversión. Lo más alto de la tabla. Aportes a clubes de división intermedia: 16.302.600.000
906.695 para un 4,6%. Aporte para edición, o sea, para clubes de edición B, es decir, tercera edición del fútbol paraguayo. 4.342.847.347 guaraníes para 1,2 de inversión. Aporte de otros clubes de edición C. 1.201.169.454 guaraníes para un 0,3% de inversión. Aporte para otros clubes entre femenino, futsal, fútbol de playa. 2.000 millones, o sea, 2.050 millones 701.185 para un 0,6 de inversión. Aporte para club, o sea, clubes de fútbol interior, es decir, UFI. 918 millones 936.818 para un 0,3 de inversión. Aportes a FIFA y Conmebol, 29.000 millones, o sea, 29.000 millones, o sea, 29.045 millones. Ahí digo bien, perdón, dije mal antes. 493.555 guaraníes para un 8,1% de inversión. En cuanto a sueldos, a nivel general de la APF, 20.722.242.639 para un 5,8%. Acá vamos a gasto general y acá voy a parar. Porque una estupidez esta. ¿Para qué están llamando los dirigentes allá a, por ejemplo, a la Copa América? Se van dirigentes de la B, de la intermedia, de la C. Son los mismos que pidieron la vuelta de Robert Harrison. ¿Y por qué? Porque estos tienen viajes todo pago aquí a la Copa América. Salen hoteles lujosos, comen bien y demás. Y entonces, bueno, esto es lo que gasta. O sea, lo que gastó al menos en 2023. 19 millones, o sea, 19.261 millones 688.785 guaraníes para un 5,4%. De manera innecesaria este despilfarro de dinero en vez de invertir en formativas en la selección paraguaya o en la misma formativa de los clubes de primera división, que son la fuente de jugadores para la selección mayor en tiempo futuro. Gastos operacionales, justicia deportiva, árbitro centro de AR, comunicación, marketing. 23.015 millones 762.894 para un 6,4 de inversión. Y pérdida por diferencia cambiaria y otras pérdidas, 19.962 millones 182.775 guaraníes para un 5,6%. El total gastado por la APF es 357.485 millones 451.285 en total. Esta fuente, o sea, este balance es de la APF y es proporcionado por el periodista analítico Alfredo Guachiré, que le agradezco por haber subido esto a Twitter, así yo también puedo utilizarlo, y pido el permiso correspondiente a través de este vídeo para poder utilizarlo, ya que así expongo esta horrorosidad, lo vergonzoso de la gestión de Robert Harrison. Yo siempre voy a querer lo mejor para la selección, pero es que veo tiempos oscuros. Yo luego de esta Copa América tengo más miedo otra vez de no ir al Mundial, a pesar de que hay 6 cupos y medio, hermano. Y yo creo que Bolivia y Perú no van. Y vamos a pelear con Chile. Pero es que Chile en esta Copa América ha demostrado muchas mejores cosas que Paraguay. Espero que no le dé la tinta y que Paraguay tenga una rebelión, pero el tema es que no veo señales de los jugadores. Y yo no entiendo por qué no juegan así.
Coronel o Gatito Fernández, si es que va a volver a ser arquero de la selección. Yo lo pongo otra vez a Velázquez porque ha respondido más que Iván Ramírez, pero me gustaría que Iván Ramírez sea el titular para jugar un lateral natural, no improvisado. Valbuena, Alderete, Matías Espinosa o Blas Rivero, pero el tema es que Blas Rivero no sé cómo está. Andrés Cubas, Villasanti, yo sí lo pongo a Cacu Romero Gamarra, no sé qué miedo tienen para poner a Cacu Romero Gamarra. Le dieron solo un partido y no apareció porque esa selección paraguaya en ese partido no jugó a nada. Y es difícil aparecer en un partido donde los otros 10 jugadores también no aparecen. Después, arriba, Sosa, Arce. Aunque la posición del número 9 es la peor posición en la selección paraguaya. Pero si juega Caco Romero Gamarra, estoy muy seguro que Arce va a llenarse de goles en cuanto a la portería cuando tiene al frente. Porque es un jugador muy técnico. Tiene guapeadas, sabe jugar espaldas, sabe asociarse, tiene un manejo de pies, es ambidiestro, es cabeceador y hasta tira tiros libres. No le han dado nomás la pelota parada, pero ya ha metido varios en Independiente Rivadavia y ha disparado también en la misma Liga de Quito. Y Sosa por derecha, claramente. Y voy a repetir ese equipo porque ese equipo es el más ideal para la selección paraguaya. Y está claro que lo que más se entiende hasta fuera de los partidos son Sosa y Enciso. Al 2x3 hacen en vivo con Sosa y hablan ahí. Ahí se nota que hay una compenetración importante ya fuera del campo de juego. Y eso es importante que se lleven bien. Porque son dos de nuestros mejores jugadores en la actualidad en el exterior. Sosa sí o sí va a ir al exterior. Porque en el poco tiempo que jugó, hizo un gol y una asistencia. Un Enciso y después gol de Sosa, golazo ante Costa Rica. Y por el amor de Dios, sí que no se vaya Harrison al menos. Que se vaya. Andate por favor, Garnero. Porque has demostrado que ha entrado en un lugar de la mediocridad. Y para vos, Robert Harrison, no me olvido el tema de que no le conseguiste ni un solo jugador mayor de 23 años a Carlos Jara-Zaguier. Carlos Jara-Zaguier que sacó oro entre las piedras. Porque esa selección sub-23 él la tomó tarde, o sea, le dieron amistosos allí tarde, pero él tuvo que probar primero con jugadores que le cedían los equipos y algunos no querían seguir el ámbito local. Y ahora esos mismos jugadores, y ahora se les reduce la lista, porque son solo 18 los que van, son los que ganaron el preolímpico. Pero no es mérito tuyo, señor Robert Harrison. Es mérito de ese señor sabiondo que tuvo la posibilidad de hablar con él y sabe mucho de fútbol. Lastimosamente, el tema político, el tema de la dirigencia lo han sacado y lo han mermado de estar en clubes grandes. Porque su sueño claramente era dirigir ese Cerro Porteño porque ha jugado allí o en Olimpia en un club grande. Pero por el tema dirigencial nunca lo han llamado. Y es un tipo que sabe mucho. Él levantó a este 2 de mayo de estar horrible. Porque él le hizo competir nuevamente hace varios años atrás. Después lo toma Felipe Jiménez, ¿verdad? En zona complicada. Pero Carlos Jara-Zaguier es el que inició todo este tema. Después Jiménez lo fortaleció ese grupo y lo hizo ascender. Y trajo algunos refuerzos importantes. Mantuvo el plantel y ahora está compitiendo de buena manera 2 de mayo en primera división. Pero la piedra angular es Carlos Jara-Zaguier de ese 2 de mayo. Nadie dice eso, ¿verdad? Pero yo sí lo sé, porque yo sí seguía la intermedia. Y entonces, Carlos Jara-Zaguier, espero que les calle la boca a estos payasos que están en la dirigencia. Y así podamos tener una alegría en los Juegos Olímpicos, pero que traigan una medalla por el bien del fútbol. Pero más por ese señor y por esos chicos que van, que le demuestren a la dirigencia que están matando al fútbol paraguayo. Tan rico, con tanta historia, y en Olimpia es el ganador a nivel continental. No por nada, Olimpia ganó 3 Copas Libertadores, ganó 2 Recopas Sudamericanas, ganó una Interamericana, ganó una Intercontinental, ganó una Supercopa.
No por nada no Olimpia. O sea, hizo la excepción claramente Domínguez Díaz, pero Olimpia fue la base del último equipo ganador de Copa América de Paraguay en el 79. Y algunos jugadores de otros equipos, pero la base era de Olimpia. Hay que decirlo. Y hay que decir también algo. Cada vez que Paraguay gana una Copa América, no ha clasificado a un mundial. Y siempre ha estado lejos. O sea, por ejemplo, en el 53 ganó la Copa América, la primera de la historia de Paraguay. Y en el 58 clasificó al mundial. Claramente era la base de la Copa América 53. Y en el 79 ganó la segunda Copa América. Y 7 años después vuelve a jugar una Copa del Mundo. En el 86. Pero yo no quiero vivir ese proceso de 26 años sin Copa del Mundo. No vamos a vivir tanto eso porque ya está el tema de que vamos a jugar un choto partido acá. Que para mí parece una burla. De Copa del Mundo de 2030. Donde Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen un cupo ya por ser sede inaugural de la Copa del Mundo. Pero en realidad esa Copa del Mundo es de Marruecos y es de España. Y por ello es que vamos a estar clasificados para esa Copa del Mundo. Pero yo no quiero estar clasificado por estar ya como organizador. No puede ser que no clasificamos una eliminatoria donde somos solo 10 asociaciones. Que sabemos que Brasil va. Que va a ir Colombia por el momento que pasa. Va a ir Argentina. Va a ir Uruguay. Yo creo que va a Venezuela porque Venezuela pasa un gran momento y ahora por fin se alinearon las aristas. Ordenaron la casa, el tema dirigencial, tiene un gran técnico y una gran generación que había sido subcampeona del mundo en el sub-20 que ahora está por fin saliendo a flote. Y Ecuador que tiene un proceso, por más que ha fracasado en la... O sea, no ha fracasado en la Copa América, ha pasado en realidad. Pero tiene un proceso importante que le ayuda el tema del Independiente del Valle que saca jugadores al 2x3. Podemos aprender un momento de Ecuador, de Venezuela, de trabajar las formativas. Porque lo dejamos muy mal. Porque uno ve las formativas, pasamos esa primera ronda, la cual se clasifica, pero llegamos al hexagonal final y damos pena. Damos pena. Una vergüenza. Y algunos son jugadores que ya juegan en la primera edición. No sé qué le afecta tanto el jugar con su categoría, siendo que yo estoy un peldaño más arriba. Al menos yo pienso eso. Por jugar en primera. O se les suben los humos y quieren demostrar. Y son muy individualistas. Dejen de ser así. Una selección no gana títulos jugando cada uno por su lado. ¿O por qué piensa que Argentina ganó la Copa del Mundo? Messi no lo ganó solo. Estuvieron De Paul, McAllister, Otamendi, Cuti Romero, el mismo Molina o Montiel a la hora de disparar el penal para el campeonato, Tagliafico o el Hugo Acuña, el portero Diego Martínez, arriba Lautaro o si no Julián, entre otros jugadores. Lo mismo puedo decir de lo que está haciendo Uruguay ahora, con Marcelo Bielsa, que está haciendo un trabajo excepcional. Uruguay nunca la vi jugar así de esa manera. Un buen fútbol, pero sigue manteniendo el tema de la garra, del choque, de tratar de ganar las divididas siempre, pelear siempre las pelotas. Y a eso le añadió un poco de fútbol. Y ahora es una selección que es una de las candidatas para mí de la Copa América, al igual que Colombia. Y también está Argentina por tener el mismo plantel y jugar de buena manera, pero quiero verla ante estas selecciones que son Colombia o Uruguay. Creo que su cuadro, el único que le puede complicar las cosas puede ser Venezuela. Venezuela pues no tiene nada que perder y mucho por ganar. Y tiene un proceso ya importante. Hizo 9 puntos en su grupo, en un grupo donde compartía con Jamaica, Ecuador y México. Nadie pensaba que iba a pasar tanto Venezuela como Ecuador. Capaz muchos le dábamos a México como segundo clasificado. Por la selección que va a enfrentar a la Argentina en cuarto de final es Ecuador. Y veremos qué pasa.
Yo creo que va a ganar Argentina, pero mucho ojo que si es que da la sorpresa a la selección ecuatoriana. Pero volviendo a Paraguay, espero que mejore. No veo señales, pero tengo todavía la esperanza como paraguayo. Pero el diagnóstico luego de la Copa América me dice que no vamos a ir al Mundial. Y me duele decirlo. Me pesa, me duele. Y hasta casi me caen las lágrimas de decir esto. Porque yo quiero ver que mis hermanos menores eh, puedan ver algún día la selección en la Copa del Mundo y estén orgullosos. Porque ahora ven y no tienen ese sentido de pertenencia como antes. O sea, ¿para qué voy a ver a Paraguay si es que pierde? Siempre pierde. No genera nada. Y a mí me da pena. Porque en un momento pudimos eh, ser una selección que íbamos a los mundiales y fechas antes ya estábamos clasificadas como selección. Pero ahora tenemos muchas dudas y es increíble. Y me duele. Porque es una selección que no lo veo, no veo que sientan muchos jugadores el tema de la selección. Capaz algunos. Podemos mencionar a Alderete, Valbuena. Y Valbuena me gustó como declaró. Que fue una vergüenza lo que hicieron los jugadores porque ellos son los que estaban en el campo de juego y ellos son los que hicieron mal las cosas. Pero también tiene la culpa Garnero y principalmente Robert Harrison. A mí me da pena que Alex Arce, que en su momento de su carrera, no pueda aprovechar esas habilidades por el tema de que no le quiere meter al Kaku, no sé por qué mierda. Siendo que el Kaku, cada vez que entra, hace algo. Y me duele, señores. Cubas es uno de los que puede hacer algo y no sé. Sin palabras. Me duele un montón lo que pasa con la selección. Y perdónenme, pero voy a tener que terminar así el video porque Paraguay me da pena como está ahora. Pero bueno, agradezco que siempre den el apoyo a nuestra selección. Y estoy cansado que nosotros como hinchas eh, intentemos, confiemos en esta selección, pero no veo nada. Y espero que podamos mejorar y clasificar en el mundial, pero yo no veo más fuera que dentro. Así que muchas gracias por siempre apoyar el canal. Y espero que nuestra selección, perdón por la voz, pero me duele. Me duele mucho ver a mi selección así. Muchas gracias siempre por marcar y espero que se suscriban y le den like por este video, pero me duele un montón hacerlo. Muchas gracias.